Imagínate por un momento que tu propia familia se vuelve contra ti, que tus hermanos toman las armas y deciden que ya no mereces existir. Eso es exactamente lo que le pasó a una de las 12 tribus de Israel en uno de los episodios más brutales y perturbadores de toda la Biblia. Una guerra civil que estuvo a punto de borrar del mapa para siempre a toda la tribu de Benjamín. Y todo comenzó con un crimen tan horrible que cambió el curso de la historia para siempre. En los próximos 30 minutos vas a descubrir cómo una sola noche de maldad desató una cadena de eventos que llevó a 11 tribus enteras a tomar una decisión que jamás podrían deshacer, cómo un pueblo que había sido elegido por Dios mismo se sumergió en una espiral de venganza y destrucción que los dejó al borde del abismo, y por qué esta historia que muy pocos conocen revela verdades sobre la naturaleza humana que te van a impactar profundamente. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, necesitas transportarte 3000 años atrás, a una época donde no existían gobiernos centralizados, donde no había policía ni sistema judicial como los conocemos hoy. Era la época de los jueces, un periodo caótico en la historia de Israel donde cada quien hacía lo que le parecía correcto según sus propios ojos. Las 12 tribus vivían dispersas por la tierra prometida, cada una gobernándose a sí misma, unidas solo por su fe común y los lazos de sangre que los conectaban como descendientes de los 12 hijos de Jacob. Pero estos lazos familiares, que deberían haber sido su fortaleza, estaban a punto de convertirse en su mayor debilidad. La tribu de Benjamín ocupaba un territorio pequeño pero estratégico, ubicado justo al norte de Judá y al sur de Efraín, controlando rutas comerciales importantes y ciudades clave como Jerusalén. Eran guerreros feroces, conocidos por su habilidad con la honda y su destreza en combate, pero también tenían una reputación que los hacía diferentes al resto de sus hermanos. Mientras las otras tribus luchaban por mantener la pureza de su fe y alejarse de las prácticas paganas de los pueblos vecinos, Benjamín había comenzado a adoptar costumbres que los alejaban peligrosamente de los caminos de Dios. Sus ciudades se habían llenado de viajeros, comerciantes extranjeros y una cultura cada vez más permisiva que normalizaba comportamientos que habrían horrorizado a sus antepasados. Y fue precisamente en este contexto de decadencia moral donde se gestó el evento que cambiaría todo para siempre. La historia que estamos a punto de desentrañar gira alrededor de 3 personajes principales cuyas vidas se entrelazan de manera trágica en una de las ciudades más infames de la antigüedad. Primero tenemos a un levita, un hombre dedicado al servicio religioso, alguien que por su posición debería haber sido un ejemplo de rectitud moral para todo Israel. Este hombre había tomado una concubina, una práctica común en aquella época que, aunque no era lo ideal según los estándares divinos, era socialmente aceptada. Su concubina, cuyo nombre nunca conocemos pero cuyo destino marcará para siempre la historia de su pueblo, había huido de su casa después de una disputa y había regresado a vivir con su padre en Belén de Judá. Después de 4 meses de separación, el levita decidió ir a buscarla, no movido necesariamente por el amor, sino más bien por el orgullo y la necesidad de recuperar lo que consideraba su propiedad. El tercer personaje clave es el anciano de Gibeá, un benjamita que aún conservaba los valores tradicionales de hospitalidad y que se convertiría en el único rayo de luz en una noche que descendería a las profundidades más oscuras de la maldad humana. Estos 3 individuos, cada uno con sus propias motivaciones y circunstancias, estaban a punto de protagonizar un drama que reverberaría a través de las generaciones. Pero para entender completamente lo que sucedió, necesitas conocer el contexto de la ciudad donde todo se desarrolló. Gibeá, una ciudad benjamita que se había convertido en símbolo de la corrupción moral que estaba carcomiendo el corazón de Israel. Después de una estadía de varios días en casa del suegro, donde fueron recibidos con hospitalidad y celebración, el levita finalmente decidió emprender el viaje de regreso con su concubina y su criado. Era tarde en el día cuando llegaron cerca de Jebús, que más tarde sería conocida como Jerusalén, pero en ese momento estaba habitada por los jebuseos, un pueblo pagano.
El criado sugirió que pasaran la noche allí, pero el levita, con una ironía que pronto se volvería amarga, rechazó la idea diciendo que no pasaría la noche en una ciudad de extranjeros, sino que continuarían hasta Gibeá, una ciudad de sus propios hermanos israelitas. Qué equivocado estaba al pensar que estaría más seguro entre su propio pueblo que entre extranjeros paganos. Cuando finalmente llegaron a Gibeá, mientras el sol se ponía en el horizonte, se sentaron en la plaza principal de la ciudad esperando que alguien les ofreciera hospedaje según las costumbres de hospitalidad de la época, pero pasaron las horas y nadie se acercó. Los habitantes de Gibeá, que deberían haber corrido a recibir a estos viajeros, los ignoraron completamente, una señal ominosa de qué tan profunda había llegado su degradación moral. Finalmente, cuando ya había oscurecido, un anciano que regresaba de trabajar en el campo los vio y se acercó. Este hombre, irónicamente, no era originario de Gibeá, sino que venía de la región montañosa de Efraín, pero había estado viviendo allí como extranjero. Al enterarse de que el levita también era de Efraín, inmediatamente los invitó a su casa, advirtiéndoles específicamente que no pasaran la noche en la plaza. Esa advertencia contenía un conocimiento terrible sobre lo que su ciudad adoptiva se había convertido. Una vez en la casa del anciano, comenzaron a comer, beber y conversar, tratando de disfrutar de un momento de paz después del largo viaje. Pero esa tranquilidad aparente estaba a punto de ser destrozada de la manera más brutal imaginable. Mientras compartían la cena, comenzaron a escucharse voces afuera. Primero murmullos distantes, luego gritos más fuertes, hasta que finalmente una multitud violenta rodeó completamente la casa. Los hombres de Gibeá, descritos en el texto bíblico como hijos de Belial, un término que denota la maldad más pura, comenzaron a golpear la puerta con furia, exigiendo que el anciano les entregara al hombre que había entrado en su casa. Sus intenciones eran claras y abominables. Querían abusar sexualmente del levita, un acto que no solo era moralmente repugnante, sino que violaba todas las leyes divinas y humanas conocidas en esa época. El anciano, desesperado por proteger a su huésped y mantener las leyes sagradas de la hospitalidad, salió e intentó razonar con la multitud. Le suplicó que no cometieran tal maldad contra su huésped, y en un momento de desesperación que revela qué tan torcidos estaban los valores morales de esa época, les ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita, pidiéndoles que hicieran con ellas lo que quisieran, pero que no tocaran a su huésped. Pero la multitud no escuchaba razones. Su sed de violencia y degradación había alcanzado un punto donde nada los detendría. Y fue en ese momento cuando el levita tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. Tomó a su concubina y la empujó hacia afuera, sacrificándola para salvar su propia vida. Lo que sucedió esa noche en las calles de Gibeá fue tan horrible que las palabras apenas pueden describirlo. La multitud se apoderó de la mujer indefensa y durante toda la noche la violaron y abusaron de ella de manera continua, pasándola de mano en mano como si fuera un objeto, desatando sobre ella toda la maldad que llevaban en sus corazones endurecidos. Mientras adentro de la casa el levita dormía, protegido por las paredes que él mismo había usado para condenar a muerte a la mujer que supuestamente amaba, afuera se desarrollaba una pesadilla que duraría hasta el amanecer. Cuando finalmente llegó la aurora, los hombres malvados de Gibeá la abandonaron, pero el daño estaba hecho. La mujer, con las fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse hasta la puerta de la casa donde estaba su señor, y allí colapsó, con sus manos extendidas hacia el umbral, como si incluso en sus últimos momentos estuviera buscando protección que nunca llegaría. Cuando el levita despertó por la mañana, aparentemente sin haber perdido el sueño por lo que había hecho, abrió la puerta listo para continuar su viaje como si nada hubiera pasado. Pero lo que vio lo impactó profundamente. Allí estaba su concubina, caída en el umbral, con las palmas de sus manos sobre la puerta. Le dijo: «Levántate, vámonos», pero ella no respondió. Estaba muerta. Los abusos y la violencia brutal habían terminado con su vida. El levita cargó el cuerpo sin vida en su burro
y continuó hacia su casa, pero llevaba consigo mucho más que un cadáver. Llevaba la evidencia de un crimen tan atroz que cambiaría la historia de Israel para siempre. Y lo que hizo, cuando llegó a casa, fue aún más impactante que todo lo anterior. Una vez en su hogar, el levita tomó una decisión que horrorizaría a cualquier persona normal, pero que en su mente retorcida tenía perfecto sentido. Tomó un cuchillo y dividió el cuerpo de su concubina en 12 pedazos, enviando una parte a cada una de las 12 tribus de Israel. Este acto macabro no era solo una expresión de su dolor e indignación, sino una declaración de guerra. En la cultura de esa época, recibir una parte del cuerpo de una víctima de violencia era una llamada urgente a la venganza, un mensaje que decía que se había cometido un crimen tan horrible que requería la respuesta inmediata de toda la nación. Cuando los mensajeros llegaron a cada tribu, llevando consigo los pedazos ensangrentados, la reacción fue instantánea y uniforme. Nunca antes se había visto ni escuchado algo así en Israel, desde el día que subieron de Egipto hasta ese momento. La indignación fue total y absoluta. Las 11 tribus, unidas por primera vez en años por una causa común, enviaron mensajeros por todo el territorio, convocando a una asamblea general en Mizpa. La respuesta fue masiva. Desde Dan hasta Beerseba, desde la tierra de Galaad hasta los confines más remotos del territorio israelita, los hombres de guerra comenzaron a movilizarse. 400.000 soldados armados se congregaron como un solo hombre, todos unidos por una sed de justicia que rápidamente se convertiría en sed de venganza. Pero antes de actuar, necesitaban escuchar los detalles de lo que había pasado. Y cuando el levita habló ante esa multitud inmensa, su versión de los eventos reveló una capacidad de manipulación y autojustificación que era casi tan perturbadora como el crimen original. El levita se presentó ante la asamblea de 400.000 guerreros y comenzó a narrar su versión de los eventos, pero lo que salió de su boca fue una mezcla calculada de verdades a medias y omisiones convenientes. Describió cómo había llegado a Gibeá con su concubina, cómo los habitantes de la ciudad habían rodeado la casa donde se hospedaba, y cómo habían querido matarlo y violar a su concubina. Pero convenientemente omitió el pequeño detalle de que él mismo había sido quien empujó a la mujer hacia la multitud para salvar su propia vida. En su relato, él aparecía como la víctima inocente y ella como mártir de la maldad de Gibeá, cuando en realidad él había sido cómplice de su muerte. Pero su manipulación de los hechos tuvo el efecto deseado. La multitud se llenó de una indignación justa convertida en odio ciego, y su veredicto fue unánime. Los culpables debían ser castigados con todo el peso de la justicia divina y humana. Los líderes de las 11 tribus enviaron mensajeros a toda la tribu de Benjamín con una demanda clara y no negociable. Entreguen a los hombres perversos que están en Gibeá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Era una demanda razonable, una oportunidad para que Benjamín demostrara que no toleraba el mal en su territorio y que estaba dispuesta a hacer justicia junto con sus hermanos. Pero la respuesta de los benjamitas reveló qué tan profunda era su corrupción moral. En lugar de entregar a los culpables, decidieron protegerlos. En lugar de reconocer la justicia de la demanda, cerraron filas alrededor de los perpetradores del crimen. Su respuesta no fueron palabras sino acciones. Comenzaron a movilizar sus propias tropas, preparándose para la guerra contra sus propios hermanos. La decisión de Benjamín de proteger a los criminales de Gibeá desató una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. En 24 horas, la situación había escalado de una demanda de justicia a una declaración de guerra civil. Los benjamitas lograron reunir 26.000 hombres armados de espada, todos guerreros experimentados, además de 700 hombres escogidos de Gibeá, todos zurdos y expertos en el uso de la honda, tan precisos que podían lanzar una piedra a un cabello y no errar. Era un ejército pequeño comparado con los 400.000 de las otras tribus, pero su habilidad en combate era legendaria. Los números parecían decidir el resultado antes de que comenzara la batalla. 400.000 contra 26.700, una proporción de 15 a 1.
Cualquier observador objetivo habría predicho una victoria rápida y aplastante para las 11 tribus. Pero había algo que los números no podían medir: la complejidad moral de lo que estaba a punto de suceder. Las 11 tribus creían que luchaban por la justicia, que eran instrumentos de la ira divina contra el mal, pero su propia sed de venganza los había cegado a sus propias fallas. Su indignación justa se había convertido en algo mucho más peligroso, un odio absoluto que no reconocía límites ni matices. Antes de atacar, siguieron el protocolo religioso y consultaron a Dios en Betel. Su pregunta reveló tanto su confianza como su arrogancia. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? No preguntaron si debían pelear, sino quién iría primero. Daban por hecho que Dios estaba de su lado y que la victoria era inevitable. La respuesta divina fue simple: Judá subirá primero. Con esa confirmación celestial, se sintieron invencibles. El primer día de batalla fue un despertar brutal para las 11 tribus. A pesar de su abrumadora superioridad numérica, a pesar de su convicción moral, a pesar de su consulta divina, fueron derrotados de manera devastadora. Los benjamitas, luchando por su supervivencia y conociendo cada centímetro de su territorio, utilizaron tácticas de guerrilla que neutralizaron la ventaja numérica de sus enemigos. Al final del día, 22.000 hombres de las 11 tribus yacían muertos en el campo de batalla. La conmoción fue total. ¿Cómo era posible que Dios permitiera que los justos fueran derrotados por aquellos que protegían el mal? Esa noche, mientras lloraban a sus muertos, los líderes de las 11 tribus subieron a Betel para buscar respuestas. Lloraron delante de Jehová hasta la tarde, ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Su pregunta esta vez fue diferente, cargada de duda e incertidumbre. ¿Volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestro hermano? Por primera vez, reconocían que estaban luchando contra sus propios hermanos, no solo contra criminales abstractos. La respuesta divina fue la misma: subid contra él. Pero esta confirmación no trajo la confianza de antes. Ahora sabían que la victoria no sería fácil ni rápida. El segundo día de batalla fue una repetición del primero, pero aún más desmoralizante. Los benjamitas volvieron a derrotar a sus hermanos, matando esta vez a 18.000 hombres más. 40.000 muertos en 2 días, y los supuestos defensores de la justicia parecían estar perdiendo una guerra que creían imposible de perder. La crisis no era solo militar, sino espiritual. Si Dios estaba con ellos, ¿por qué estaban siendo humillados de esta manera? Después de 2 derrotas consecutivas que habían costado 40.000 vidas, el pueblo de Israel se encontraba en crisis total. Su confianza había sido destrozada, su superioridad moral cuestionada y su capacidad militar humillada. Esa segunda noche, todo el pueblo subió a Betel en una demostración masiva de desesperación espiritual. Lloraron delante de Jehová, ayunaron hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz en una escala sin precedentes. Esta vez su consulta fue diferente. Ya no preguntaban quién iría primero o si debían pelear. Ahora la pregunta era más fundamental: ¿saldré a pelear contra los hijos de Benjamín mi hermano o me estaré quieto? Por primera vez consideraban la posibilidad de detenerse, de aceptar que tal vez habían interpretado mal la voluntad divina. Pero la respuesta de Dios fue clara: subid, porque mañana yo los entregaré en vuestras manos. Era una promesa específica de victoria, no solo una autorización para pelear. Con esta garantía divina, los líderes de las 11 tribus desarrollaron una estrategia completamente diferente. En lugar de ataques frontales que habían fallado 2 veces, implementarían una táctica de emboscada que requería coordinación perfecta y sacrificio de algunos para garantizar el éxito de todos. Dividieron su ejército en 3 grupos. Un grupo principal que atacaría directamente a Gibeá para atraer a los benjamitas fuera de la ciudad. Un segundo grupo que se escondería al oeste de la ciudad. Y un tercer grupo que se posicionaría entre Betel y Gibeá para cortar cualquier ruta de escape. El plan era arriesgado porque requería que el grupo principal fingiera otra derrota y huyera, atrayendo a los benjamitas lejos de sus defensas. Si la sincronización fallaba,
podrían sufrir una tercera derrota que sería definitiva. El tercer día de batalla comenzó exactamente como los anteriores. Los benjamitas, confiados después de 2 victorias consecutivas, salieron de Gibea para enfrentar a sus enemigos como lo habían hecho antes. Cuando vieron acercarse al ejército de las 11 tribus, gritaron con alegría: «Han vuelto a caer delante de nosotros como antes». Su confianza era total. Habían derrotado a un ejército 15 veces más grande en 2 ocasiones, y ahora venían por la tercera victoria que establecería su superioridad de manera definitiva. Siguiendo su estrategia, comenzaron a perseguir a los israelitas que aparentemente huían en pánico, alejándose cada vez más de la ciudad. Mataron aproximadamente 30 hombres en la persecución inicial, confirmando en sus mentes que se trataba de otra victoria fácil. Pero mientras perseguían al ejército que huía, algo estaba sucediendo detrás de ellos que no podían ver. Las tropas emboscadas se levantaron de sus escondites y se apoderaron de Gibea sin resistencia. Una vez dentro de la ciudad, cumplieron las órdenes que habían recibido. Pasaron a espada a todos los habitantes y prendieron fuego a toda la ciudad. El humo comenzó a alzarse hacia el cielo, una señal acordada para que el ejército que fingía huir supiera que era momento de volverse y atacar. Cuando los benjamitas vieron el humo alzándose desde su ciudad, se dieron cuenta de que habían caído en una trampa perfecta. Estaban atrapados entre 2 ejércitos, lejos de sus defensas, sin posibilidad de escape. El terror que habían infligido en otros ahora se volvía contra ellos. Los hombres de Israel se volvieron contra los benjamitas, y el ejército de emboscada salió de la ciudad para atacar por la retaguardia. La matanza fue total e implacable. Lo que siguió fue una de las matanzas más brutales registradas en toda la historia del Antiguo Testamento. Los benjamitas, dándose cuenta de que estaban completamente rodeados, lucharon con la desesperación de hombres que sabían que iban a morir. Pero su valor en combate no pudo compensar la desventaja táctica absoluta en la que se encontraban. Los hombres de Israel los cercaron, los persiguieron sin tregua, y los destrozaron por todo el territorio benjamita hasta llegar a la región oriental de Gibea. 18.000 benjamitas cayeron en esa fase de la batalla, todos ellos hombres de guerra, guerreros experimentados que habían sido la columna vertebral de la defensa de su tribu. Pero el horror no terminó ahí. Los supervivientes trataron de huir hacia el desierto, buscando refugio en la peña de Rimón, pero los perseguidores no mostraron misericordia. En los caminos mataron a 5.000 hombres más y continuaron persiguiendo hasta Gidom, donde mataron a otros 2.000. En total, 25.000 hombres de Benjamín murieron ese día, dejando a la tribu prácticamente extinta. Solo 600 hombres lograron escapar y refugiarse en la peña de Rimón, donde permanecerían escondidos durante 4 meses. Pero la venganza de las 11 tribus no se satisfizo solo con la muerte de los guerreros. En su furia ciega, decidieron implementar lo que hoy reconoceríamos como una política de genocidio sistemático. Regresaron al territorio de Benjamín y pasaron a cuchillo todo lo que encontraron: hombres, mujeres, niños, animales, todo ser viviente. Quemaron todas las ciudades que encontraron, destruyeron completamente la infraestructura de la tribu y borraron cualquier rastro de civilización benjamita. En cuestión de horas, una de las 12 tribus de Israel había sido reducida a 600 hombres refugiados en una cueva del desierto. Cuando la furia de la batalla finalmente se calmó y los humos de las ciudades quemadas comenzaron a disiparse, las 11 tribus se encontraron cara a cara con las consecuencias de sus acciones. La justicia que habían buscado se había convertido en algo monstruoso. Habían comenzado exigiendo que se castigara a los culpables de un crimen atroz, pero habían terminado exterminando casi por completo a toda una tribu, incluyendo mujeres y niños inocentes que no habían tenido nada que ver con los eventos de Gibea. La realización de lo que habían hecho los golpeó como una ola fría. Habían permitido que su indignación justa se convirtiera en odio ciego, y ahora tenían las manos manchadas con la sangre de sus propios hermanos. Mientras celebraban su victoria militar, comenzaron a entender que habían logrado algo terrible.
Habían estado a punto de eliminar para siempre una de las 12 tribus que Dios había establecido. Los supervivientes de Benjamín, 600 hombres escondidos en Rimón, representaban todo lo que quedaba de los descendientes de uno de los hijos de Jacob. Si estos hombres morían sin descendencia, toda una línea genealógica desaparecería para siempre, y las promesas divinas hechas a los patriarcas quedarían incompletas. Pero había otro problema igualmente grave que complicaba cualquier posibilidad de restauración. Durante la asamblea en Mizpa, en el calor de su indignación, las 11 tribus habían hecho un juramento solemne que ahora se volvía contra ellos como una maldición. Habían jurado por el Dios viviente que ninguno de ellos daría a su hija en matrimonio a un benjamita. Era un juramento sagrado que no podían quebrantar sin consecuencias divinas, pero que condenaba a los supervivientes de Benjamín a morir sin descendencia. El peso de la contradicción en la que se habían metido las 11 tribus era abrumador. Por un lado, no querían que una de las tribus de Israel desapareciera para siempre, especialmente después de darse cuenta de que su venganza había ido demasiado lejos. Por otro lado, habían hecho un juramento sagrado que les impedía proporcionar esposas a los supervivientes benjamitas. Estaban atrapados entre su deseo de rectificar el daño que habían causado y su obligación de mantener su palabra ante Dios. Durante días debatieron posibles soluciones, pero cada idea se estrellaba contra la pared de su propio juramento. Finalmente, alguien recordó un detalle que podría ofrecer una salida. Durante la asamblea masiva en Mizpa, habían hecho otro juramento igualmente solemne. Habían declarado que cualquier ciudad o tribu que no enviara representantes para unirse a la guerra contra Benjamín sería completamente destruida. Era momento de hacer un inventario para ver si alguien había faltado a esa convocatoria. Después de una revisión cuidadosa, descubrieron que los habitantes de Jabes de Galaad no habían enviado ni un solo hombre a la asamblea. Técnicamente, esto los convertía en traidores que habían violado el juramento de solidaridad tribal. La solución era moralmente cuestionable, pero legalmente válida. Enviarían un ejército a Jabes de Galaad, matarían a todos los hombres y mujeres casadas según su juramento, pero conservarían vivas a las vírgenes para dárselas como esposas a los benjamitas supervivientes. Era una solución que creaba nuevas víctimas inocentes para resolver el problema creado por víctimas inocentes anteriores. Pero era la única manera que encontraron de cumplir ambos juramentos al mismo tiempo. La expedición punitiva contra Jabes de Galaad fue llevada a cabo con la misma eficiencia brutal que había caracterizado la destrucción de Benjamín. 12,000 hombres de guerra marcharon hacia la ciudad con órdenes específicas: matar a todo varón y a toda mujer que hubiera conocido varón, pero conservar vivas a las vírgenes. La masacre fue sistemática y completa. Toda la población masculina fue ejecutada sin excepción, así como todas las mujeres casadas o que hubieran tenido relaciones sexuales. Cuando terminó la carnicería, contaron 400 vírgenes jóvenes que habían sido preservadas según las órdenes. Era un número significativo, pero no suficiente. Los supervivientes de Benjamín eran 600, y solo tenían 400 esposas potenciales. 200 hombres seguirían sin posibilidad de matrimonio y descendencia, lo que significaba que el problema no estaba completamente resuelto. Mientras tanto, enviaron mensajeros a la peña de Rimón para comunicar a los benjamitas que la guerra había terminado y que podían regresar en paz. Después de 4 meses de exilio en el desierto, viviendo como fugitivos en cuevas, los 600 supervivientes finalmente pudieron abandonar su refugio. Cuando regresaron al territorio que una vez había sido su hogar, encontraron un paisaje de devastación total. Sus ciudades eran montones de cenizas, sus campos estaban abandonados, sus familias habían desaparecido. Todo lo que habían conocido y amado había sido borrado del mapa. Pero al menos estaban vivos, y ahora tenían la promesa de esposas que les permitirían reconstruir su tribu desde cero. Sin embargo, el problema de los 200 benjamitas restantes seguía sin solución, y las 11 tribus se dieron cuenta de que necesitaban una estrategia diferente.
No podían lanzar otra expedición punitiva, porque no había más ciudades que hubieran violado sus juramentos. Tampoco podían quebrantar su juramento de no dar sus propias hijas en matrimonio a los benjamitas. Fue entonces cuando alguien recordó una tradición anual que podría ofrecer una salida creativa a su dilema. Cada año, en Silo, se celebraba una fiesta religiosa donde las jóvenes solteras de las tribus vecinas participaban en danzas rituales en los viñedos cerca de la ciudad. Era una celebración alegre y colorida que atraía a gente de toda la región. Los ancianos de Israel desarrollaron un plan que era técnicamente legal según sus juramentos, pero moralmente cuestionable. Le dirían a los 200 benjamitas restantes que se escondieran en los viñedos durante la fiesta, y cuando las jóvenes salieran a danzar, cada uno podría tomar una esposa por la fuerza. Desde el punto de vista legal, esto no violaría su juramento, porque no estarían dando sus hijas voluntariamente a los benjamitas, sino que ellos las estarían tomando. Era una distinción técnica que les permitía cumplir la letra de su juramento mientras violaban completamente su espíritu. Cuando los padres y hermanos de las jóvenes secuestradas vinieran a quejarse, les dirían que tuvieran misericordia de los benjamitas porque necesitaban esposas para sobrevivir como tribu, y que técnicamente no habían quebrantado sus juramentos porque no habían dado sus hijas voluntariamente. Era una lógica retorcida que revelaba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para resolver el problema que ellos mismos habían creado. El plan se ejecutó exactamente como habían previsto. Durante la fiesta anual en Silo, mientras las jóvenes danzaban inocentemente en los viñedos, 200 hombres desesperados las secuestraron y huyeron con ellas a las montañas. La conmoción fue inmediata. Los padres y hermanos de las víctimas llegaron furiosos donde los ancianos de Israel, exigiendo justicia por este ultraje. Pero recibieron exactamente la respuesta que habían ensayado. Tened compasión de nosotros en lugar de ellos, porque nosotros en la guerra no tomamos esposa para cada uno de ellos, pues vosotros no se las habéis dado, para que ahora seáis culpables. Era una manipulación magistral de las palabras que convertía a los padres de las víctimas en cómplices técnicos del crimen. Los ancianos argumentaron que si hubieran dado sus hijas voluntariamente, habrían quebrantado su juramento, pero como los benjamitas las habían tomado por fuerza, técnicamente nadie había violado ningún compromiso sagrado. Enfrentados con esta lógica retorcida y la realidad de que sus hijas ya habían sido llevadas, los padres no tuvieron más opción que aceptar la situación. Así los últimos 200 benjamitas obtuvieron esposas, aunque de una manera que añadió una nueva capa de trauma y violencia a una historia ya manchada por la sangre de inocentes. Con este acto final de violencia justificada, el problema técnico de la supervivencia de la tribu de Benjamín había sido resuelto, pero las cicatrices morales y emocionales de todo el proceso permanecerían para siempre. Los 600 benjamitas regresaron a sus tierras devastadas, llevando consigo 600 mujeres traumatizadas, para comenzar la imposible tarea de reconstruir una tribu que había sido prácticamente exterminada por sus propios hermanos. Después de años de violencia, muerte y decisiones moralmente cuestionables, las 11 tribus finalmente se separaron y regresaron a sus territorios, cada una cargando con el peso de lo que había participado en crear. La tribu de Benjamín, reducida a apenas 600 hombres y 600 mujeres traumatizadas, comenzó la lenta y dolorosa tarea de reconstruir todo lo que habían perdido. Tuvieron que limpiar las cenizas de sus ciudades quemadas, reconstruir sus hogares desde los cimientos y tratar de crear nuevas familias en un contexto de trauma colectivo que afectaba a toda la comunidad. Las mujeres de Jabes de Galad y las jóvenes secuestradas de Silo tuvieron que adaptarse a una nueva vida con hombres que eran básicamente extraños, en una tierra arrasada por la guerra, rodeadas por los fantasmas de todos los que habían muerto en este conflicto terrible. No hay registro de cómo procesaron psicológicamente el hecho de que sus esposos eran los únicos supervivientes de una tribu que había sido casi exterminada por defender a violadores y asesinos. Los hijos que nacerían de estas uniones crecerían conociendo la historia
de cómo su tribu había estado al borde de la extinción total y cómo su existencia misma dependía de una serie de actos de violencia que habían dejado miles de muertos en su estela. Gradualmente, muy gradualmente, los números de Benjamín comenzaron a crecer otra vez. Pasaron generaciones antes de que la tribu recuperara algo parecido a su fuerza anterior, y las cicatrices de esta guerra civil nunca desaparecieron completamente. La memoria colectiva de Israel había sido marcada para siempre por este episodio que mostraba hasta qué punto podían llegar cuando permitían que la justicia se convirtiera en venganza ciega. Cada una de las 11 tribus regresó a casa sabiendo que habían sido cómplices de actos que rivalizaban en horror con el crimen original que habían venido a castigar. Cuando miramos hacia atrás a esta historia desde nuestra perspectiva moderna, es imposible no quedar impactados por las lecciones que emergen de esta tragedia épica. Lo que comenzó como una demanda legítima de justicia se convirtió en una espiral de violencia que consumió a decenas de miles de personas inocentes. El crimen original en Gibeá fue absolutamente condenable, una violación brutal de todo lo que era sagrado en la sociedad israelita. La negativa de Benjamín a entregar a los culpables también fue moralmente incorrecta y mostró una corrupción institucional profunda. Pero la respuesta de las 11 tribus reveló algo igualmente perturbador sobre la naturaleza humana: nuestra capacidad de permitir que la indignación justa se convierta en odio destructivo que causa más daño que el problema original. En su búsqueda de justicia perfecta, crearon injusticias aún mayores. En su intento de castigar el mal, se convirtieron en perpetradores de males equivalentes. La historia nos muestra cómo las mejores intenciones pueden corromperse cuando no están balanceadas por sabiduría, moderación y un reconocimiento honesto de nuestras propias fallas morales. También revela cómo los juramentos y compromisos hechos en momentos de emoción intensa pueden crear problemas que persisten mucho después de que la emoción inicial haya desaparecido. Las 11 tribus quedaron atrapadas por sus propias palabras, forzadas a crear nuevas víctimas para cumplir promesas que nunca deberían haber hecho. Es una advertencia poderosa sobre el peligro de tomar decisiones permanentes basadas en sentimientos temporales, sin importar qué tan justificados esos sentimientos puedan parecer en el momento. Esta historia también nos enseña sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones morales y cómo las acciones de una generación pueden afectar a sus descendientes durante siglos. Los benjamitas que sobrevivieron no eran culpables de los crímenes de Gibeá, pero cargaron con las consecuencias durante el resto de sus vidas. Las mujeres de Jabes de Galaad y las jóvenes de Silo pagaron un precio terrible por los juramentos que otros habían hecho. Los niños que nacerían de estas uniones forzadas crecerían en familias marcadas por el trauma y la pérdida. Es un recordatorio sombrío de que nuestras decisiones nunca afectan solo a nosotros mismos, sino que crean ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o controlar. La historia de la guerra de Benjamín es también una advertencia sobre los peligros del pensamiento de grupo y la presión social. Una vez que las 11 tribus se unieron en su indignación, se volvió casi imposible para cualquier individuo cuestionar la sabiduría de sus acciones o proponer alternativas menos violentas. La dinámica de masas creó un momentum que arrastró a todos hacia decisiones que probablemente muchos individuos habrían rechazado si hubieran estado pensando por sí solos. Es una lección que resuena poderosamente en nuestro mundo moderno, donde las redes sociales y la comunicación instantánea pueden crear espirales similares de indignación colectiva que resultan en consecuencias devastadoras. Quizás la lección más importante de todas es que la justicia verdadera requiere no solo pasión por lo correcto, sino también sabiduría para saber cuándo detenerse, compasión para reconocer la humanidad incluso en nuestros enemigos, y humildad para admitir cuando nuestros propios métodos se han vuelto parte del problema que estamos tratando de resolver. Si hay algo que deberías llevarte de esta historia devastadora, es esto: la línea entre la justicia y la venganza es más delgada de lo que pensamos, y es más fácil de cruzar de lo que queremos admitir.
Cada uno de nosotros lleva dentro la capacidad tanto para el bien como para el mal, tanto para ser víctima como para ser perpetrador, tanto para demandar justicia como para convertirse en el problema que necesita ser solucionado. La historia de Benjamín no es solo una antigua lección de historia, es un espejo que refleja las mismas dinámicas que vemos en nuestro mundo hoy, donde la indignación justa se convierte en odio tóxico, donde la búsqueda de accountability se transforma en cultura de cancelación destructiva, donde nuestro deseo de castigar el mal nos lleva a perpetrar males equivalentes. La próxima vez que te sientas tentado a unirte a una multitud indignada, recuerda a los 400,000 que pensaban que estaban del lado correcto hasta que se dieron cuenta de que habían exterminado casi completamente a sus propios hermanos. La próxima vez que veas injusticia y sientas que la ira se eleva en tu pecho, recuerda que la ira justa sin sabiduría se convierte en destrucción ciega. Y la próxima vez que tengas que tomar una decisión moral difícil, pregúntate, no solo si tienes razón, sino también si tu manera de tener razón va a crear más problemas de los que va a resolver. Porque al final del día, como nos enseña esta historia antigua, a veces la victoria más importante no es ganar la guerra, sino tener la sabiduría de nunca haberla comenzado.